Buenos días, muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 23 de julio del 2025. Rápidamente quiero decirle que se ha desatado un brote de chikungunya. Claro, eso está lejos, Madagascar, Somalia, pero ojo, también en Kenia. Recuerden que esos policías están viniendo ahí para Haití. ¡Ay, la chikungunya! Cuánto dolor en las articulaciones. No sé si alguno de ustedes le dio la chikungunya. Sí. Ah, bueno. La Organización Mundial de la Salud pidió medidas preventivas. Le vamos a preguntar al director del Seguro Nacional de Salud que viene hoy para acá si tienen en el radar de ellos la chikungunya. Señor Abinader viaja de un brinquito ahorita a Guyana. Creo que es la tercera o cuarta vez que él viaja a Guyana. Eso es la ida por la vuelta, porque viene hoy mismo. Va a un evento de fundación de una organización a favor de la biodiversidad y el medio ambiente, la Alianza Global por la Biodiversidad. Otro viaje más del presidente. Me preguntaba Yanesi ayer que cuánto van. Yo sé que el ISTIN hizo un trabajo en enero de este año, iban 38, pero ya eso no es tema. Eso fue tema cuando Hipólito decía que Leonelito no se apiaba de un avión. Leonel viajó 33 veces, 96 2000, Hipólito viajó 36, 3 más. Pero el presidente que vaya y vuelva, además es un viajecito ahí de 2 horas y algo más. Pero el presidente que se cuide. Me puse a llamar la atención del asunto del síndrome de la agenda llena. El presidente sufre de ese síndrome. O sea, si no está llena la agenda del día, él siente que no es productivo. Eso le llaman hiperproductividad. Y además, con ese síndrome se hace un autosabotaje a uno mismo. O sea, descuida la salud física, mental, porque no hay otro tiempo para él. Yo recuerdo Lady Blanco, un saludo a Lady Blanco, la coordinadora de participación ciudadana, escribió en El Caribe, eso fue en octubre del año pasado, sobre el síndrome de la agenda llena, porque ella dice que sufre de ese síndrome y el daño que le hace a las personas. Incluso creo que Lady ha estado saliendo un poco a camino porque estuvo aquí en estos días y está sacando tiempo hasta para su cuerpo. ¿Ustedes la vieron? ¿Cómo así? Le está dando los hierros. Yo hablé con ella. ¿Qué es esto? Ay, sí. Entonces, presidente, cuídese de ese síndrome que su asesor de salud mental, José Miguel Gómez, incluso escribió un artículo titulado "El presidente debe descansar". Y le dice su asesor en salud mental, Abinader, el descanso ayuda a reflexionar, distrae, se aumenta la energía, se duerme mejor, se organiza y se planifica desde el silencio. El primero fue Vincho, que le dijo, presidente, tómese un descansito, reflexione, haga labor de escritorio, siéntese, no sé, a las 11 de la noche. Pero no, el presidente es la agenda llena en el día, 7, 8 actividades, y dicen sus funcionarios que todavía a la madrugada él está escribiendo, presidente y la agenda llena. Yo creo que el presidente debe viajar cuantas veces sea necesario por el bien del país, y debe ser, y esa es la imagen que tiene la sociedad de él, un hombre productivo, un presidente trabajador, que rinde, diría el populacho. Pero ojo, presidente, hay que sacar tiempo para el descanso, para la salud mental, porque entre otras cosas, el presidente trabaja mucho con la mente, porque él se tira todos los problemas encima, y es el que resuelve y el que explica todos los problemas. Y no me refiero al del botánico, porque hoy lo voy a explicar Paliza a las 10 de la mañana. Esperemos a ver, Paliza va a anunciar, hasta nombre tiene. El proyecto se llama Solución Vial y Ambiental de la Avenida República de Colombia y sus alrededores. O sea, tiene su nombre y todo. Me decía alguien, cuidado si tocan el icónico reloj floral. Eso es emblemático, eso es un símbolo del botánico. Alguien debería preguntarle, Paliza, ¿se va el reloj? Buenos días. Buenos días, Nelson, buenos días, Yanesi, Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 23 de julio del año 2025. Yo pensé que producción, se ve que Kelvin está de vacaciones, yo pensé que producción iba a bajar con una canción de Ozzy Osbourne. Yo también. A propósito de la muerte del día de ayer
del padre del heavy metal, aquel que también le llamaban el príncipe de las tinieblas. Óigame usted, pónganlo ahí junto a los otros muertos, como diría Franklin Miesesburgo, y suba a la radio el día de hoy, que es el mejor homenaje a una persona que hizo irrupción en la música, disrupción, y que, por cierto, tuvo el privilegio, muy poco dado a los artistas de ese nivel, de despedirse, eso fue el 5 de julio, en su último concierto, y de darle las gracias a todo el mundo. Así que ahí está, que suene la música, pero no hoy. Ahora lo que tienen que sonar son las noticias. Trump publicó ayer, el presidente Trump, perdón, en su red social, Truth, publicó que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Japón con el tema de los aranceles. Recordemos que el 1 de agosto hay aranceles para todo el mundo definitivo, que por cierto, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana no ha dicho si nos vamos a conformar con la tasa más baja, que es un 10, que no está mal dentro de una estrategia, si no tuviéramos una balanza tan desfavorable a favor de los Estados Unidos, o qué se está haciendo al respecto. El caso es que los japoneses bebieron agua limpia y amarraron adelante. 15% para un país que, dicho sea de paso, tiene 148 mil billones de balanza favorable con relación a los 80 mil que tiene Estados Unidos para con ellos. Mientras tanto, los europeos dicen que los están irrespetando y no saben cómo ponerse de acuerdo mientras el reloj avanza, como dijo el secretario de Comercio de los Estados Unidos, hacia la fecha fatal del 1 de agosto. O sea, eso es dentro de una semana prácticamente. En Estados Unidos, el Comité Olímpico y Paralímpico prohibió de manera definitiva la participación de mujeres trans en todos los deportes olímpicos en Estados Unidos. Y también allá, el doctor Reginald Bolos, no sé cómo, fue hecho preso por el Servicio de Migración, prominente y magnate médico haitiano, político destacado, fue precandidato presidencial en Haití y es acusado por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de estar detrás de todas las tramas de financiamiento de las pandillas y desestabilización del vecino país. Dice el registro de Estados Unidos de migrantes que lo van a deportar. No sé si será Haití o será algún complejo de la zona este de la República Dominicana, como suele suceder en esos personajes de alta alcurnia. Ahí decía el camarada Lenin que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que no pasan décadas. Y parece que el Senado, el Congreso entendió que se acaba la legislatura este sábado y pisaron el acelerador a fondo, no solamente con la aprobación laboral del Código Laboral el día de ayer, sino que el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, se ha quedado esperando que le llegara ayer en la tarde para hoy en la mañana poner el penal en doble lectura. Es decir, que hay una urgencia legislativa. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley también que crea el Ministerio de Justicia, lo envía al Senado de una vez. El presidente Abinader, mediante el decreto 396-25, aprobó el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, promulgó la 445-25, Ley de Hacienda. En definitiva, hay más noticias que se las dejaré a mis compañeras, pero hay mucha efervescencia legislativa y qué bueno que así sea y ojalá ese ímpetu, a propósito de mis compañeros de la promoción de 1993, ese ímpetus se mantenga para las próximas 7 legislaturas y no tengamos que estar como lo hacemos los dominicanos siempre, dejando todo para último. Buenos días. Buenos días, Federico, Yulisa, don Nelson, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares. Por supuesto, primero agradecer a Dios la oportunidad de un nuevo día, de poder iniciar la jornada laboral junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares a través del canal 37. Y si no, usted puede hacerlo a través de otras plataformas como cdn.com.do, en YouTube, y también pueden vernos a través de las transmisiones de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Así que muchísimas gracias por el favor de su sintonía y porque madrugan cada día junto a nosotros. Hay muchas informaciones, especialmente en el Congreso, pero sobre el viaje del presidente a Guyana, un viaje relámpago. Solo agregar, don Nelson, que en un viaje que dio el presidente de Guyana aquí al país en el 2023, se anunciaron varios acuerdos o memorándum de entendimiento. Entre esos acuerdos figura uno relativo al alquiler de terreno por parte de la República Dominicana en Guyana para la siembra de maíz.
De eso no se ha vuelto a tener noticias, entonces parece que fue simplemente una declaratoria de intención, pero se dijo, y me sorprende que no se haya dicho nada más, ni hayamos tenido ninguna información sobre eso, porque el maíz es un cultivo de ciclo corto, por lo tanto ya debió haber rendido sus frutos, porque son 2 años después. Pero hubo una lista importante de acuerdos entre ambos países, incluido ese. Hoy es lo del Jardín Botánico Nacional. Sobre este anuncio del ministro de la Presidencia, he escuchado a varios ambientalistas decir, en privado por supuesto, que fueron invitados, pero que se negaron a participar, que fueron invitados a esta puesta en escena, a dar a conocer el alcance de este proyecto de ampliación de la Avenida República de Colombia, pero se han negado a participar porque dicen que ese tipo de proyectos no se informa de esa manera y que además entienden que se trata como de un espectáculo por parte del gobierno del que no van a ser parte y sobre todo porque se sienten, vamos a decir, ofendidos. Bueno, eso vamos a ver el detalle. Ahí está el Jardín Botánico. En pocas horas ya vamos a ver de qué se trata todo esto, pero ya se sabe que según el presidente no se va a tocar esta área verde. El Congreso Nacional, además de su intensa agenda de esta semana, aprobando muchísimos proyectos que ya se han dado a conocer, los partidos políticos también tenían en agenda renovar los bufetes directivos que tienen que hacerse cada año, el 16 de agosto. Sin novedad, el PRM ratifica en la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos respectivamente, y el partido Fuerza del Pueblo, que es la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, ha ratificado a Rafael Castillo como su vocero. Pero no leí que la Fuerza del Pueblo haya ratificado a Omar Fernández como vocero de la bancada de senadores. No sé si esto se ha tomado un poco más de tiempo, o la información no se sirvió completa, o si soy yo que no la he visto, pero no vi esa parte de la renovación de la vocería de los partidos en la Fuerza del Pueblo. En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto del Ministerio de Justicia y he escuchado a algunos sectores decir que la rapidez con que se hizo es para tratar de crear un espacio para un aliado del gobierno que ha dicho que no es aliado del PRM y que está haciendo oposición. Se trata de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno fue el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional en una alianza con Alianza País, pero realmente esa alianza perjudicó bastante tanto al doctor Guillermo Moreno como Alianza País. Obtuvieron una votación muy por debajo a la que históricamente habían venido logrando, pero además perdió no solo la plaza. Yo creo que esa candidatura de Guillermo Moreno fue un perder-perder. No solamente no ganó desde el punto de vista electoral, sino que su figura no se mantuvo en el nivel en que había venido creciendo, y esa participación generalmente en lugar de dejarlo con activos, le generó muchos pasivos desde el punto de vista cualitativo, políticamente hablando. Pero hay gente diciendo que eso es para nombrar a Guillermo Moreno ahí y poder mantenerlo como aliado. Sin embargo, he escuchado también otras versiones sobre esto del Ministerio de Justicia. Me parece que el gobierno tiene que asumir el tema de manejar la información de manera adecuada con este tema y no permitir que la narrativa negativa sobre el Ministerio de Justicia, sus funciones y cómo operaría con relación a lo que es el Ministerio Público, le gane. No es necesario. He escuchado al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, explicar el alcance de esta nueva institución, y yo creo que merece la pena escucharlo y analizarlo, porque incluso es como recoger
una cartera que existió históricamente, pero el gobierno necesita hacer su trabajo, informar de manera adecuada a la población de qué se trata y el nuevo Ministerio de Justicia. El Senado aprobó el Código Laboral, no se escuchó la solicitud de los empresarios de que esto volviera a la mesa de discusión. No sé si las modificaciones que se introdujeron lo dejan satisfecho, pero la verdad es que la Cámara de Diputados tendrá la última palabra y luego será el presidente de la República. Pero hay muchas otras informaciones que tenemos que compartir con ustedes y ahora tenemos que continuar con la agenda del día. Buenos días, Yulisa. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días a los que están en casa ya desde temprano, algunos despiertos, otros no tanto, pero con su cafecito o su té en mano. Hay muchas cosas que decir, ciertamente, como ustedes han dicho, el Congreso está muy activo. Qué bueno que así sea, porque generalmente la población tilda de vago el Congreso. En esta ocasión están siendo muy diligentes, lo que están siendo es poco eficientes, empleando el cerebro para leer lo que aprueban, y a veces hay que darle para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero hay que decir que en algunos casos, como en el Código de Trabajo, se han permitido escuchar lo que ya habían escuchado y lo que habían acordado ya que se les había olvidado y lo habían cambiado, y algunas cosas las han devuelto. Es un Congreso complejo, hay que entender que es un Congreso complejo, pero que con tanto tiempo en la oposición no se justifica que tengan errores tan naturales, por decirlo de alguna manera. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el país con el tema de la protección animal. Hay un norteamericano en República Dominicana detenido el día de ayer por lanzar de un piso número 11 a 2 perritos. Simplemente cogió, tiró 2 perros por un balcón. Primero se creía que era una sola mascota. El perro, por supuesto, cayó al pavimento en condiciones deplorables y murió. Luego se dijo por parte de las organizaciones protectoras de animales que habían sido 2 mascotas. La policía intervino luego de las muertes, por supuesto, y encontró otro perrito en condiciones de maltrato en el apartamento de este animal que vivía en el piso 11. No se sabe por cuánto tiempo, pero sí hay que hacer un llamado de atención no solamente a las autoridades de prestar más atención al tema de la protección animal, sino también a las comunidades, a la comunidad, a los vecinos. Donde hay una persona que maltrata a una mascota, esa misma persona no tendría límites para maltratar a un niño o a un ser humano. La persona esta ha sido arrestada ayer. Nuestra ley de protección animal no es muy fuerte, o sea que tal vez no haya grandes consecuencias, pero al menos ha sido arrestado y el mensaje tiene que llegar. La otra mascota ha sido rescatada, porque esto es un rescate. Si tenía un par de mascotas y terminaron en el pavimento, ¿qué ustedes creen que le iba a pasar al otro infeliz animal que se encontraba en el apartamento con signos evidentes de maltrato? Esto, ayer conversaba con personal de la Fiscalía de Protección Animal y decían ellos es que no hay tanto apoyo para este tema. No hay siquiera presupuesto para el tema de la protección animal. No hay todavía una procuraduría especializada para este tema a nivel nacional. Simplemente lo que se ha conseguido ha sido por presión de la sociedad. Hay que empujar un poco más. Los estados se conocen por cómo protegen su medio ambiente, cómo protegen sus mascotas, las personas mayores, los niños y cómo están sus hospitales y sus cárceles. Yo creo que nosotros en cada una de esas cosas estamos quemados, pero por lo menos hay que poner más atención a cada uno de estos temas. Hay que hacer una vueltita por la parte internacional. 2 noticias interesantes. En Ucrania, en este momento, hay protestas importantes por la cantidad de ciudadanos que están protestando en la calle en pie de lucha, porque el Congreso de Zelensky, con apoyo de ese Poder Ejecutivo, ha sometido un proyecto supuestamente anticorrupción, pero oigan en qué se basa. En intervenir las 2 organizaciones que componen la denuncia y la investigación de la corrupción, que son la NABU y la SAPO. En este caso, 2 organismos anticorrupción clave
y que supuestamente reforzaba la supervisión de estos dos organismos, que es la Oficina Nacional Anticorrupción, la ANABU, y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Pues estas dos organizaciones ahora están supervisadas directamente por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, entiéndase directamente, y las protestas son porque la gente dice que la influencia política sobre las investigaciones ahora será mucho mayor. Pues se han manifestado diferentes personalidades, representantes de la Unión Europea. La comisaria de la ampliación de la Unión Europea, la señora Marta Kos, ha dicho en el tuit que ustedes están viendo ahí que tiene serias preocupaciones por la votación en el Parlamento ucraniano de lo que es un grave retroceso. Y dice que organismos independientes como el NABU y el SAPO son esenciales para el camino de Ucrania hacia la Unión Europea. El Estado de Derecho sigue estando en el centro de las negociaciones de adhesión de la Unión Europea, ha dicho la señora Marta Kos. Y Transparencia Internacional y la Fuerza de la Calle, pues, han criticado duramente la noticia. La Oficina de Transparencia Internacional en ese país, que viene siendo el equivalente aquí de Participación Ciudadana, ha dicho que hay un marcado interés de socavar la institucionalización y el derecho de los ciudadanos de luchar contra la corrupción. Hay fuertes críticas en Ucrania porque todo el dinero que se ha invertido en la guerra, los ciudadanos quieren que sea analizado, escrutado. Y pues a raíz de esta discusión ha venido este proyecto de ley donde el gobierno es que aparentemente va a decidir, entre comillas, qué es corrupción y qué no, para que ustedes vean que el tema es de tendencia mundial. Y Estados Unidos ha emitido un informe para Colombia tratando de reforzar las relaciones con ese país que son de mucho tiempo en el manejo de la lucha antidroga. Y ha dicho en este informe que ha sido revelado por el periódico El Tiempo de Colombia que hay consumo de drogas al más alto nivel del gobierno de Colombia. Dele tijera por ahí, entiéndale que usted entienda. Esto es un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha publicado un reporte extenso en el que dice que decide asignar a Colombia montos multimillonarios de más de 200 millones de dólares para el año fiscal 2026 para el tema de las ayudas y el combate antidrogas. Sin embargo, dice que esto es un recorte porque antes Colombia recibía más de 400 millones de dólares para estas mismas actividades. Dice que existe una inquietud en Washington sobre la situación política y judicial de Colombia que se viene debilitando desde hace mucho tiempo y que están preocupados además, leo literalmente, por el consumo de drogas que alcanza los niveles más altos del gobierno. Lo dejamos hasta ahí. Ya ustedes saben todo lo que se dice ahí. Cuando lo informa un documento oficial del Congreso de los Estados Unidos es porque sus calieses han tenido dentro del gobierno y algo le habrán informado. En Colombia hay que tener mucho cuidado de invertir en este momento porque, según mismo dice el informe del Congreso, se está debilitando el sistema político y judicial de ese país y de una manera extraña ha crecido el narcotráfico y los nexos increíbles o de una manera increíble o inexplicable con autoridades del gobierno del señor Gustavo Petro. Así pasamos a las portadas del periódico El Caribe y cdn.com.do para ver cómo amanece el país. Nos cuenta nuestra compañera Karen Cuevas. Adelante, Karen, buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe, hablando de las próximas entregas de infraestructura, específicamente la cárcel de Las Parras en agosto, la línea 2C del metro de Santo Domingo en septiembre, al igual que la ciudad sanitaria. Seguimos con el Senado porque en portada de hoy también reseñamos la aprobación del Código Laboral modificado y ahora va a la Cámara Baja. Continuamos con una nota internacional. Los agentes de ICE en Estados Unidos arrecian ofensiva en Nueva York contra inmigrantes. Y cerramos este recorrido con el anuncio del presidente Abinader y el ministro de Educación Luis Miguel de Camps, que dicen que el año escolar 2025-2026 está listo. En la contraportada hablamos de la Liga Nacional de Baloncesto porque los Titanes colocaron a los Leones al borde de la eliminación al poner en 2-0 la serie semifinal B del torneo. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do
donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la promulgación por parte del presidente Abinader de la ley que dispone fusión de ministerios Hacienda y Economía. En otra nota, podrán ampliar los aprestos en la Cámara de Diputados, que tienen 4 días para aprobar el Código Penal en esta legislatura. Y cerramos con el arresto de Aquiles Jiménez en medio de controversias judiciales. Les invitamos a que siempre visiten cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento. Muy bien, vamos al reporte del clima para hoy y para mañana. Desde tempranas horas de la madrugada y la mañana de hoy siguen presentándose nublados acompañados de chubascos locales con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre localidades de la Altagracia, Hato-Mayor, Samaná, entre otras provincias. Estas precipitaciones se estarán intensificando en horas de la tarde y las primeras horas de la noche en los poblados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón. En otro orden, se observará un cielo de aspecto opaco por ligeras concentraciones de partículas del polvo del Sahara. Eso es esta tarde. Para mañana jueves se estará acercando a nuestra área de pronóstico una onda tropical con su mayor actividad sobre el Mar Caribe, que junto a los efectos del ciclo diurno provocarán incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas ocasionales y ráfagas de viento en localidades de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Peravia, Barahona, Asua, Pedernales, San Juan, entre otras, especialmente en horas de la tarde. Para el viernes, la mencionada onda tropical se estará alejando del país y se pronostica para el fin de semana un ambiente despejado. Y me extiendo hasta el fin de semana porque el domingo es el Día de los Padres. Atención, pizarra. Hasta aquí el informe del tiempo. 7:36 minutos, estamos de vuelta en Despierta con CDN para leer los comentarios que ustedes nos dejan muy amablemente en nuestra cuenta de Facebook Live y que nosotros agradecemos infinitamente la cortesía de ustedes de madrugar junto a nosotros, pero sobre todo porque nos lo hacen saber. Así que muchísimas gracias. Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días. Francisco Marte, hoy es el día donde se le va a agregar un pedazo al jardín botánico, los 20.000 metros, pero serán aéreos en el segundo nivel del botánico. Bastante irónico. De hecho, ayer escuchaba también a algunos ambientalistas decir que no quieren adelantarse a la oferta de los 20.000 metros adicionales para el jardín botánico, pero que sospechan que se trata de una área que ya pertenece al jardín botánico, pero que se va a anunciar como tal. Eso he escuchado a algunos ambientalistas que me merecen crédito, pero vamos a esperar a ver que diga el gobierno lo que va a decir y así no nos ganamos otro boche que nos digan que estamos opinando de lo que no sabemos. Francisco Martí dice eso. Entonces José Roberto Ventura Guzmán, Yanesi Espinal, tú estás muy... Ay, gracias. Héctor Franco, buenos días, gracias Héctor. Escribí ayer que la Junta Central Electoral le asignó 3.200 millones de pesos al obtener un 38% de las elecciones del 2020 y al obtener un 10% en las pasadas elecciones le otorgó 4.200 millones y esto no se entendió. No comprendo la matemática. Eso fue ayer. Pero yo entendí como que era distinto, pero hoy ya está más claro. Pero ¿a quién le asignaron esos recursos, Héctor? No queda claro de qué a qué se refiere. Por cierto, hoy vi una información que publica el periódico El Caribe del delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral que dice que la adjudicación de la nueva cédula no se va a hacer en junio, sino en septiembre, octubre. Lo que no entendí es porque el delegado político del PRM es que está dando esta información. Eso está raro y además genera preocupación porque entonces la renovación de la cédula no va a iniciar
en octubre y noviembre como tenía previsto la Junta en su calendario, y eso sí que es preocupante porque renovar más de 10 millones de cédulas no es cualquier cosa. Rosa Duval, un saludo desde Finlandia, Dios les bendiga, ay, qué linda, gracias. Alejandro Ramírez, buenos días, Yanesi, Yulisa, Federico y Nelson. Si ese código penal se aprueba como está, que los políticos dominicanos no tendrán consecuencias en los casos de corrupción, el país se encamina a un caos y llegaremos a la misma situación de Haití. Tiene que haber consecuencias sin ninguna contemplación. Un abrazo desde Suiza. No es por nada, usted ve, pero que eso no se haga realidad. Eso que usted está diciendo, yo sé que no, aquí estamos bien, Haití. Ay, Haití, mejor ni hablar de eso. Monchi Hiraldo, analizando el nuevo Código Penal, ¿le va a dar más énfasis a la delincuencia o al delincuente? Énfasis, bueno, vamos a ver lo que resulta, lo que finalmente se aprueba. José Roberto Ventura Guzmán, Yulisa Céspedes, tú estás bella como siempre. Cristian Segura, muy buenos días, feliz y bendiciones, bendecido miércoles para todo un equipo de periodistas de la mañana. Mil bendiciones desde la Villa Olímpica, eso es en Santiago, nuestra gente de la ciudad corazón, madrugando tempranito. Por eso es que después dicen que le va bien y qué suerte, ¿no? De trabajo, madrugando, la gente de Santiago. Ustedes saben el aporte que le hacen al PIB. Norma Pérez, Encarnación, buenos días. Amalfi Corsino, hola. Estamos en CDN y yo quiero ver, bueno, está bastante como enredado el mensaje, no quisiera transmitir un mensaje distinto al espíritu del que tiene Amalfi Corsino aquí y es importante que usted pueda aclarar mejor qué es lo que quiere comunicar a Amalfi, pero de todas maneras, gracias por estar en contacto con nosotros y por hacérnoslo saber. Jacqueline Pérez, saludos, buenos días a todos desde Atomayor, la gente del este. Solmari la Antigua, buenos días. Dios nos regala un maravilloso miércoles, así es, amén. Solo el hecho de despertar y poner los pies en el piso, dice una amiga mía, ya comenzamos ganando. Así que gracias, bendiciones para usted. Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios le bendiga, gracias. Josefina Martínez, buenos días y bendiciones desde Asua, a la gente del sur corto. Jocelyn Martínez, hemos combinado chaqueta y blusa. Hermosa combinación de chaqueta y blusa. Bueno, gracias. Si es para Yulisa, está bellísima, me encanta. Y si es para mí, gracias también. Francisco Marte, Yulisa hermosa. Rafael Almonte, saludo desde La Patilla, en Santiago Rodríguez. La Patilla, y allá en Santiago Rodríguez hay un sitio que se llama La Patilla. No sabía, pero no me hagan caso, que en geografía no es mi fuerte. Dice él desde Santiago Rodríguez. Un saludo. Tú eres vecina. A Juliana y demás equipos. Jocelyn Martínez, tremendo equipo de comunicación, imparciales en sus análisis, gracias. Y Jocelyn Martínez, dice ella, Jocelyn Martínez, que el piropo de la combinación es para las dos. Gracias, querida amiga de tu programa a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que tempranito se han levantado para comentarnos, para saludarnos y para hacernos saber que como siempre están ahí. Ahora sí, vamos a las noticias. Vamos con las primeras noticias del día de hoy, señalando que pese a que el presidente Luis Abinader negó de manera rotunda cualquier intención de reducir el jardín botánico como una solución a los taponamientos, quienes residen en los alrededores del emblemático parque afirman que el gobierno espera que bajen las aguas para poner en marcha su plan. Karen Lucas nos amplía. Que no se va a tocar el jardín botánico. El jardín botánico no solo no se va a tocar, sino que se le van a agregar 20.000 metros cuadrados. El presidente habla tanta moigada que ya uno no hay en qué creerle. Escépticos están quienes residen alrededor del jardín botánico ante la promesa del presidente Luis Abinader de que el denominado pulmón de la capital no será mutilado.
Yo no creo mucho en lo que el presidente dice porque él ha ofertado mucho al pueblo de que va a hacer, de que cosas y nunca la hacen. Entonces hay otras que yo veo que en los gobiernos pasados estaban bien, ahora yo la veo muy deteriorada. Habrá que creer, dice que no la van a reducir porque sí que le van a reducir. Hay problema porque es el único pulmón que tiene la capital dominicana de uno venir a recrearse con su familia. Porque es que no pueden este botánico mocharle un pedazo por ningún lado. En la semanal con la prensa, el mandatario afirmó que por el contrario, añadirán 20.000 metros más al jardín. Sin embargo, moradores en sectores del Distrito Nacional como La Esperanza de los Ríos y Paseo de Yuna se muestran preocupados de que en realidad el gobierno trate que una vez la sociedad baje la guardia, las autoridades sacrifiquen el parque para ampliar la avenida República de Colombia. De acuerdo con que hagan el túnel mejor y no que estén tumbando los árboles. Puede ser el pulmón de la capital. Y si nos llevamos de eso chin a chin, van a seguir. Si lo aceptamos la primera vez. Si lo reducen, entonces, ¿cómo caminamos? ¿Cómo andamos? No podemos permitir eso. ¿Usted que vive cerca, ustedes aprovechan para ir a caminar al botánico? Sí, diario. Aquí da una gente a las 4 o 5 a caminar. Imagínate tú que reduzcan eso, ¿eh? No va a haber acera ni no va a haber calle, entonces van a tener que tirar ¿dónde? Aunque el ministro de Medio Ambiente, Armando Paino Enríquez, había señalado que el impacto al botánico sería de un 0.01%, actualmente el gobierno contempla la posibilidad de implementar túneles desde las avenidas Abraham Lincoln y Los Próceres hasta la República de Colombia para agilizar el tránsito en la zona y terminar con los eternos tapones. Hay muchas soluciones, que no sea acabar con el botánico, pues eso es parte del oxígeno de nosotros. Hay muchas soluciones, por ejemplo, el túnel que va de la José Contreras a la UA es un túnel, el que está en la 27 de febrero es larguísimo también, el de las Américas es un túnel, esas son soluciones sin tener que acabar con el ecosistema. Abinader informó que este miércoles el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, dará a conocer los detalles de las soluciones viales que adoptarán en esta avenida República de Colombia y en cuyos planes, adelantó, no se afectará el jardín botánico. Keren Lucas, CDN. Con relación a estos mismos temas ambientales, la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es parte de un proceso de remozamiento de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el país en el verano de 2026. Paino Enríquez, ministro de Medio Ambiente, dijo que la intervención se realiza con estricto apego a las normativas ambientales y controles que minimizan el impacto ecológico. Veamos. Sí, mira, eso es parte de un proceso de restauración que se está haciendo del Centro Olímpico completo. Un trabajo que se está haciendo de cara a los centroamericanos. La solicitud fue hecha por el Ministerio de Vivienda, que está a cargo de la obra, porque había una serie de árboles que se evidenciaron y los inspectores fueron y demostraron que se están afectando las calzadas, parte del asfalto también de las calles y otras infraestructuras. Y eso fue lo que se autorizó por el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy, en el día de hoy, va una comisión del mismo ministerio a verificar que lo autorizado fue lo autorizado por nosotros fue lo que se ejecutó. Nervioso con Ay, sí. La decisión ha generado preocupación entre ambientalistas y ciudadanos, quienes manifiestan su preocupación con el tema de estas talas indiscriminadas. 900 árboles estaban afectando una calzada. Bueno. 901. 28 especies, pero estaban afectando una calzada. No, yo creo que en ese caso, como decía ayer la fundación de don Michel García Saleta, debieron ser trasplantados, porque la arborización de la ciudad cuesta mucho y además hay que esperar como mínimo 20 años, decían ellos ayer, para que un árbol se convierta en adulto. Al menos en las fotos que hemos recibido, en los videos que hemos mandado a buscar, no se observan las raíces así de gran grosor y gran tamaño que pudieron haber estado afectando la calzada. Pero bueno, ellos habrán hecho su estudio y les habrá dado un resultado que ameritaba sacar esos árboles de ahí. Pero matar 900 árboles yo creo que es algo que debe llamar la atención. Lo que sorprende aquí es que quien justifica
la tala y la destrucción de esta área verde es el mismo ministro de Medio Ambiente. Yo vuelvo y recalco sobre lo que es el simbolismo de la protección del medio ambiente, algo de lo que muchas personas que administran la cosa pública en este momento parece que desconocen, no tienen la menor idea de lo que es, pero es el mensaje que se manda hacia afuera y es lo que usted proyecta con sus actitudes. Hoy el presidente de la República, por cierto, y dicho sea de paso, está en una actividad internacional que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Mientras en República Dominicana se matan 901 árboles de 28 especies distintas, árboles que van a tomar varias décadas para crecer si fuera que los sembraran en otros sitios, que no sembraron los 900 árboles en otro sitio del Centro Olímpico. En su casa, donde él vive y donde él manda, han desarborizado y atacado una zona verde completa de casi 1 millar de árboles. Esto es lo que significa el simbolismo. Miren, señores, qué bueno que está combinado el botánico con el centro olímpico, porque realmente creo que se está agrediendo un pulmón verde, o 2 pulmones verdes en este caso. Pero más que referirme al aspecto medioambiental de la biodiversidad, lo cual nosotros respetamos escrupulosamente, y por eso nos oponemos a que se toque un chin siquiera el botánico, yo lo que quiero llamar la atención es de la imagen, la percepción que tiene la gente de que el gobierno improvisa, de que el gobierno da salto. Y no es una falta de respeto cuando Yanesi dice que va a esperar lo que va a decir Paliza hoy para que no le den un boche, porque realmente se está diciendo que uno habla sin conocer. Y eso no es verdad. Incluso nosotros nos cuidamos aquí cuando hablamos de tratar de conocer. Y si no tenemos el conocimiento de lo que se está moviendo, somos equidistantes y tratamos de darle el real contexto. Cuando nos metimos en lo de botánico, es haciendo caso a un dicho popular de que cuando el río suena es porque agua trae. Federico dijo ayer aquí que hacían 33 días que se estaba debatiendo el tema. Y nadie decía nada, hasta que se descubrió que había una tratativa. Y ahí entonces el gobierno tuvo que salir a tratar, a intentar dar explicación, que todavía no la da porque hoy por la mañana que la va a dar. Yo insisto en lo siguiente, cuando se dan esos casos de desinformación que lo provoca el mismo gobierno, el vacío lo llena el rumor, la conjetura, las especulaciones, y los funcionarios del gobierno, el gobierno en sentido general, deben tratar de sintonizar con estos tiempos nuevos, que son los tiempos de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero no es porque tú quieras, es porque tú estás obligado a rendir cuentas, porque va a pasar lo que pasó en el Centro Olímpico. ¿Qué ha pasado en el Centro Olímpico? Uno se cuida aquí de ir a la raíz de la cosa. Yo busqué el permiso que dio Medio Ambiente, el 016-2025. El permiso lo otorga Medio Ambiente a través de la Dirección de Bosques y Manejo Forestal. Dice ese permiso, desde el punto de vista de la evaluación técnica, no se encontró objeción alguna para que se le otorgue la autorización solicitada a la luz de la ley y reglamentos que rigen este ministerio para el corte y aprovechamiento de 901 árboles distribuidos en 28 especies. Pero ¿a quién le dieron el permiso? Se lo dieron a Carlos Bonilla, el de Vivienda, y a Kelvin Cruz, el de Deporte. Pero resulta que el de Deporte, Kelvin Cruz, dijo que se enteró por la prensa de que eso estaba sucediendo. Pero el permiso está dirigido a él también. Ustedes se dan cuenta lo que es irrespetar al ciudadano. Pero después dice Carlos Bonilla que esos cortes fueron puntuales y no se contempla tocar las áreas boscosas del Olímpico. Pero que no es verdad, como dijo el ministro de Medio Ambiente, que las aceras no. Se va a tratar de acondicionar y de ampliar un estadio de béisbol para ponerlo en condiciones casi profesionales para los juegos del año que viene. Entonces ustedes ven que se hablan de media verdad, de que no se dicen las cosas como son, y después creen que son la gente las que están desinformados. Al contrario, la gente está bastante alerta, y es lamentable
cómo este gobierno está agrediendo el medio ambiente, está agrediendo la biodiversidad, está agrediendo la floresta, y uno le quedaría un grito nada más, ¡ay Balaguer! ¡Ay Balaguer! Porque Balaguer sí tenía conciencia, y uno nunca ha sido balaguerista, pero tenía escrúpulos para respetar, y él fue el que creó estos espacios verdes, él fue el que creó estos pulmones. Una vez al mirador, no recuerdo qué era lo que quería meterle por ahí, si la gente no se pone, quedara un pedacito del mirador nada más. Bueno, esa es la historia. Con relación a ese tema, lo único que quiero agregar es, y viendo la portada del periódico El Caribe de hoy, la principal información sobre fechas para la entrega de edificaciones, construcciones, que el gobierno ha tenido también algunas críticas sobre esto, pero sobre el tema del manejo de la información, sobre el criterio de oportunidad para decirle a la población qué se está haciendo y el sustento que tienen los anuncios de obras, de proyectos, lo que sea. Y lo que decía Nelson, el tema de que se da la impresión de improvisación permanentemente. No sé si el gobierno ha empezado a medir que esto ya no está teniendo el efecto anterior que tenía, o sea, la población no lo está recibiendo con el mismo ánimo con que lo recibía anteriormente. Cuando se tenía un proyecto y se echaba para atrás, bueno, pues venía una algarabía, que el presidente escucha, que el presidente o que el gobierno tiene el oído en el corazón del pueblo. Ahora la gente ya no lo está tomando de esa manera. Por lo tanto, se impone el tema de tener mayor cuidado, mayor planificación para no seguir creando esta idea de improvisación, de incompetencia desde el gobierno, porque eso afecta una variable demasiado importante en un gobierno, en cualquier institución pública o privada, que es el factor confianza. Es un intangible que en un tramo final ya de un gobierno de 8 años tiene que preservarse para poder concluir un periodo de gobierno en alta y no con unos niveles de deterioro que se han provocado desde el propio gobierno, y no por nada, más que por el tema de informar de manera en el momento preciso, cuando la gente lo necesita, de edificar a la población, de si una organización como el Medio Ambiente de la UAS pide información 2 meses antes sobre el proyecto del botánico, simplemente servirla y después no decir que la gente no sabe lo que está exigiendo. No, el factor confianza, ese intangible, el gobierno tiene que cuidarlo, porque los segundos periodos son difíciles, incluso para gestiones tan eficientes como la del Partido de la Liberación Dominicana y el PLD de Danilo Medina. Usted puede decir cualquier cosa, pero eficiencia había en el gobierno. Sin embargo, fíjense con el nivel de deterioro que concluyó 2 periodos que terminaron perdiendo el poder. Entonces, ese intangible hay que cuidarlo y se necesita pensar, planificar y tratar con cuidado, porque ya se socava la confianza en los sectores, por ejemplo, productivos, con el tema del código laboral, con el aumento salarial de manera sorpresiva, con la modificación a la ley de gestión de residuos sólidos, pero la población ya en sentido general que también pierda la confianza en el gobierno, pues es un tema para reflexionarlo, para pensarlo y para repensarlo. Decían en tiempo de Carlomagno, Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, o la voz del pueblo es la voz de la verdad, por decirlo de alguna forma. Y vimos en ese primer reportaje, cuando las personas se estaban refiriendo al escepticismo, y así lo tituló Producción, con que las personas abordaban y enfrentaban las declaraciones del gobierno de cara a lo que se va a hacer en el botánico y se va a anunciar el día de hoy. Pues si la gente tiene ese escepticismo, es un temor que tiene la gente y que es legítimo. Decíamos ayer que qué bueno que la gente se preocupe, el gobierno debería felicitarse de que la gente esté criticando y cuestionando y que esté preocupada
por el desempeño y la preservación de los activos ambientales y de las zonas verdes de la República Dominicana. Es un triunfo colectivo realmente, porque implica que hay una ciudadanía que está empoderada y lejos de cuestionar que la gente opina sin saber, lo que deberíamos recordarle al gobierno es que, al igual que en la física, la comunicación repele el vacío. Y cuando el vacío existe, algo lo llena. Y cuando no hay comunicación, ese algo son rumores o desinformación o información malintencionada o tratativas conspiranoicas de la oposición. Usted puede poner ahí lo que sea, pero todo eso está pasando por ausencia de información servida de parte del gobierno. Y nosotros no es que no hablamos sin saber, es que a veces hasta para saber es difícil. Porque el propio presidente en una semanal, hace varias semanas o varios meses, no me llega el dato concreto, tuvo que recordar a los titulares de algunas instituciones del Estado que no pueden negarse a darle aquiescencia a los pedimentos dados bajo la ley de libre acceso e información pública. Y aquí es el pan nuestro de cada día. Nuestra compañera Yulisa tiene muchísimas noticias, solicitudes sin ser respondidas. Y muchos otros periodistas de muchos otros medios tienen decenas de cartas pidiendo información. Siquiera hacemos una relatoría y se la enviamos consolidada, porque también pueden decir que eso no es así. Pero finalmente, no es que no hablamos de lo que no sabemos, es que el problema es que el gobierno no está comunicando. Entonces, como el gobierno no está comunicando, uno tiene el derecho a ejercer su rol de preguntar o, en definitiva, el deber del rol de llevarle a esa ciudadanía que ustedes vieron ahí en el corte en que dio Keren Lucas, a esa ciudadanía, llevarle algún tipo de información, porque todavía a esta hora, faltando 2 horas para las 10 de la mañana, tenemos que sentarnos a esperar que nos informen lo que se está desinformando de hace 34 días. Simplemente se trata de eso, de un poquito más de información y de empatía. Bueno, vamos a la pausa. Son las 8:10 de la mañana. Recibimos al amigo Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud por coyuntura, pero eres el doctor Mario Lama, amigo de todos en esta casa. A propósito de la situación de los hospitales, algunos que se han denunciado en medios de comunicación y otros que están en construcción. Y Mario nos va a dar un update de cuál es la situación del sistema hospitalario del país. Mario, buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Tú eres de los funcionarios que queremos. Gracias. Hay Yulisa. otro que no lo queremos. Yo espero que ese cariño y esa comprensión dure a través del tiempo. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver, ¿Cómo depende. ha sido? Mira, doctor, pero antes de entrar en materia, yo decía al principio que leí que hay un brote de chikungunya para allá, Madagascar, Somalia, Kenia, y la Organización Mundial de la Salud llamó a prevención. No deje que eso llegue aquí, doctor. Bueno, el Ministerio de Salud Pública siempre ha estado vigilante y siempre ha sido proactivo. Se ha ganado muchas victorias, incluyendo la del dengue. Recuerde que se había anunciado años de brote y de epidemia, y el ministro de Salud ha hecho una labor extraordinaria en la prevención y en la vigilancia epidemiológica de la República Dominicana. Siempre habrán posibilidades de brotes, y eso es parte de la dinámica de salud, pero el sistema de salud está preparado para seguir enfrentando situaciones. Hemos dado clara respuesta de que nuestro sistema de salud ha mejorado y ha madurado. Y a propósito de la pregunta de Yulisa, mira, el sistema de salud es muy complejo. Hemos podido lograr grandes pasos de avance. Yo digo en muchas inauguraciones que estamos haciendo que no existe una provincia de la República Dominicana que no haya tenido un paso significativo, y el día que quieran le puedo repasar. No hay una provincia que no se haya inaugurado un centro, que se haya fortalecido. Tenemos 75 hospitales remozados y completamente equipados y fortalecidos con recursos humanos en todo el territorio nacional, desde Independencia en el sur hasta el este. Por ejemplo, el Hospital de Pedernales, el Helio Fiallo, hace hasta cirugía laparoscópica, el Hospital Jaime Sánchez en Barahona, que se está convirtiendo en materno infantil, el Hospital San Bartolomé de Neiva, el Hospital de Tamayo, el Hospital Traumatológico de Azua, el Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, en Inver, o sea, no existe un hospital. Y esto ha permitido
que en el año 2024 se rompan récords de servicio, que son los indicadores que tenemos que ver. En el 24, el servicio comenzó en el 2015 y en el 2024 rompimos récord de producción de cirugías de toda la historia. Casi 470.000 cirugías, 27 millones de pruebas de laboratorios, 3.7 millones de estudios de imágenes. Rompimos récord en asistencia en consulta y en emergencia. Y lo más importante, 6 regiones de 9 lograron reducir significativamente los traslados. Eso significa que nuestros hospitales en las comunidades están funcionando. Por ejemplo, te vuelvo con la región Enriquillo, redujo 69% los traslados. En el 2019 se hacían 8.500 traslados al año, unos 23 traslados al día. Y bajó a 2.200 traslados en el año 2024. También hemos fortalecido las unidades de cuidados intensivos. La tasa más baja de mortalidad infantil de 15 años para acá. Y es porque tenemos esos datos de 15 años para acá, pero posiblemente sea de mucho más. La menor tasa de mortalidad neonatal, 13.08 de los últimos 15 años. O sea que se ha avanzado. Ahora, claro, todavía quedan muchos hospitales con situaciones. Yo te puedo decir mucho y lo puedo llevar, el Hospital Gautier, que tenemos que lograr determinar qué es lo que se va a hacer. Hay un proyecto de un hospital nuevo, el Hospital de Dajabón que está en construcción y muchos otros hospitales que todavía quedan. De 191, en 4 años y medio hemos entregado 75, casi el 40%. Nos hubiese gustado llegar a gestionar el sistema de salud como nosotros lo estamos poniendo. ¿Y qué pasó? El sistema de salud tiene cientos de años. Hace 105 años se formó lo que es el Ministerio de Salud Pública, cuando era la Secretaría de Estado. ¿Y por qué nosotros encontramos un sistema tan deprimido, tan destruido? El 54% de los hospitales en agosto del 2020 estaba para cerrar. Estábamos hablando de más de 100 hospitales que no reunían las mínimas condiciones para funcionar y menos del 10% de los hospitales estaban en buenas condiciones. Entonces, este es un proceso diario, continuo, de mejora para seguir avanzando. Hay quirófanos todavía cerrados en algunos hospitales porque todavía necesitan intervenciones. Es cierto, todavía falta, pero hemos hecho un gran trayecto de avance en salud en la República Dominicana en apenas 4 años y medio, y esa es la realidad. Doctor, el caso del hospital, el MUSA de San Pedro de Macorís, ¿por qué es que se ha dado tantas dificultades? El MUSA, que está en manos del MIBEP, tenía una serie de problemas legales, muchas situaciones de muchas índoles. El MIBEP ha entregado prácticamente ya el 75% de esa estructura y continúa en el proceso de intervención. Doctor, usted ha hablado de todos los desafíos y los pendientes que están en el despliegue de la red de hospitalaria y servicios de salud a nivel nacional. Desde el punto de vista presupuestario, ¿cuáles son los retos que tiene el SNS y con qué apoyos debería contar acorde al despliegue de ese programa? Así es. Mire, uno de los grandes desafíos es lograr la sostenibilidad por los propios hospitales. En agosto, y es bueno siempre poner las comparaciones, en agosto del 2020 el sistema hospitalario tenía una deuda de 3.600 millones de pesos. La mayoría de los hospitales trabajaban en déficit, no tenían ni siquiera cómo comprar sus propios insumos. En 4 años y medio, la deuda hospitalaria apenas ha subido 300 millones de pesos, anda en 3.900 millones de pesos. 200 hospitales en 4 años y medio apenas han tenido este ligero incremento. Ya tenemos hospitales autogestionándose ellos mismos, sin deuda, con fondos en sus hospitales para seguir operativizando. De los grandes desafíos que tenemos incluye el seguir fortaleciendo los recursos humanos. Nos hacen falta algunos tipos de especialistas y sobre todo en provincia. Nos hacen falta médicos intensivistas, nos hacen falta pediatras intensivistas, anestesiólogos, neurocirujanos, ortopedas, anestesiólogos. Incluso ustedes ven en las páginas del servicio que publicamos constantemente estas plazas. Por ejemplo, ahora vamos a dar apertura al Hospital Traumatológico de Higüey.
y estamos desde hace 3 meses buscando neurocirujanos, anestesiólogos, ortopedas, intensivistas, emergenciólogos. Hay plazas disponibles. Hemos tenido incluso que visitar residencias médicas. Por ejemplo, ahora que se acaban de graduar algunos especialistas, hemos tenido reuniones con médicos que se estaban formando en Plaza de la Salud, en Robert Reed, ofreciéndole plazas, puestos de manera inmediata en algunas especialidades. Ese es uno de los grandes retos, continuar el proceso formativo en especialidades que necesitamos, porque hay muchas plazas en muchas especialidades que ya hay cantidad suficiente, y eso implica que llegó el momento en la República Dominicana que tenemos que evaluar qué tipo de médicos necesitamos para ir cerrando algunas plazas y dándole apertura a otras especialidades. Justamente sobre eso. Perdón, Nelson. Justamente sobre eso, muchos estudiantes de medicina dicen que hay una especie de dificultad, en sus palabras, para el tema de las residencias y que hay una fila larga porque faltan hospitales, faltan plazas. ¿Cuál es la realidad de eso? La realidad es que en este concurso, el residencia médica depende del Ministerio de Salud Pública y hay un consejo también en esa índole. Sin embargo, hay plazas que no se han logrado llenar en algunas especialidades. Ustedes pueden revisar y hay plazas disponibles en algunas especialidades, pero todo el mundo quiere ser cirujano plástico, todo el mundo quiere ser otorrino, todo el mundo quiere ir a algunas especialidades específicas. Entonces, ¿quizá la que más pagan, doctor? Quizás las más élites, sí. También. Quizás las más élites. Por ejemplo, en el área de ginecología y obstetricia, que yo soy ginecólogo, nosotros trabajamos a toda hora y no somos bien remunerados. Sin embargo, hay otras especialidades que manejan mejor su horario. Manejan su horario y la remuneración es bastante buena. Entonces todo el mundo quiere ir a esas especialidades. ¿Y cuáles tienen más disponibilidad, por ejemplo? Hay plazas de emergenciólogos, hay plazas de médicos familiares, hay diferentes especialidades que hay bastante disponibilidad. ¿Hay muchos especialistas de la cirugía estética? Hay muchos y vendrán más. Esa pregunta. Mientras hay oferta y demanda. Sí, ese es un campo donde la demanda nunca se acaba y todo el mundo quiere. La medicina estética es una medicina muy demandada. Los hombres y las mujeres quieren mantenerse siempre bien. Y no es malo eso. No es malo, es bueno. Es bueno. Sobre todo para el cirujano. Don Lama, ayer hubo un foro en el que se anunciaron la entrega. Me hubiese gustado, Yulisa, ser cirujano plástico. No le toca a usted ginecólogo. Importantes obras. Y bueno. Usted no estuvo ahí porque era más que la infraestructura. Se anunció la entrega para septiembre de la ciudad sanitaria. Sí. Dice el ministro de Vivienda que le falta un 30%. ¿Qué es lo que le van a entregar a ustedes? Un edificio y entonces, ¿qué tiempo va a tener para eso entrar en operación? Mire, ojalá ustedes puedan visitar la ciudad sanitaria. Le hago una formal invitación cuando ustedes quieran. El edificio de consulta está trabajando al 100%, extraordinariamente bien. Ahí no solamente es consulta, está el área de endoscopía, el área de fisioterapia y el área de diagnóstico, entre otras. Ya también está trabajando el hospital materno-infantil, que va bastante bien. Solamente queda, y lo está trabajando el MIBEP, y está bastante avanzado, el edificio clínico quirúrgico, y está proyectado para posiblemente este mismo año, si no ocurre ninguna dilación. Es un hospital bastante importante porque nos podrá suplir de una gran cantidad de camas UCI, que son de las grandes demandas que tenemos en el sistema, las camas UCI, sobre todo polivalente, para las múltiples especialidades. Doctor, de cara a la ampliación de la capacidad de respuesta del Estado en materia de salud, ¿cómo está el tema del despliegue de la unidad de atención primaria en el territorio? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas necesitamos? ¿Y cuál es el cronograma? Miren, vamos bastante bien y mucha gente dice, para que arranque la atención primaria, es incorrecto. Es para seguir fortaleciendo la atención primaria.
Nosotros tenemos 1.600 unidades de atención primaria distribuidas en las diferentes regiones. Y le puedo decir que en estos momentos se están dando unas 400.000 consultas mensuales. Se están realizando entre 35.000 y 40.000 visitas domiciliarias. Se están realizando entre 15.000 y 18.000 procedimientos odontológicos. Se están realizando unas 700, 800 intervenciones de fisioterapia al mes, entre otras. Cuando revisamos la población clave, la población más pobre o la población priorizada, que son unos 5 millones de habitantes, te puedo decir que tenemos regiones sin déficit de unidad de atención primaria. Cuando revisamos por población, cuando revisamos la generalidad de esos 5 millones de habitantes, nos hacen falta unas 300 unidades de atención primaria. Cuando hacemos la revisión de la población completa, ahí sí el déficit se incrementa. Pero estamos hablando de la población priorizada, unos 5 millones, y se ha avanzado bastante. Se han fortalecido más de 600 unidades de atención primaria con equipamientos, remozamientos. Aún nos faltan cantidad de promotores y nos faltan médicos familiares todavía en muchos y médicos generales en muchas unidades de atención primaria. Es un asunto de presupuesto. La Ley de Seguridad Social no previó la forma de financiación de la atención primaria y es una de las grandes, y son cosas que no se discuten. No está bien definida la forma en que tienen que llegar los recursos a las prestadoras de servicios, porque las prestadoras de servicios son los centros de primer nivel. Sí está bien establecido cómo llega a la administradora de riesgo de salud, a la ARS. El Estado aporta unos 300 pesos mensuales por cada afiliado en el régimen subsidiado y son unos 5 millones y pico. Sin embargo, a los que dan servicio de salud, que son los centros, nos llega muy pocos recursos porque tienen que irse mucho a los hospitales y ahí entra el pago directo a los hospitales que encarece el mismo servicio, al mismo sistema, o también a la red pública en caso de que los hospitales no estén en la capacidad de dar servicio. Entonces hay que revisar muy bien la dinámica financiera de la atención primaria para lograr en el corto y mediano plazo seguirla fortaleciendo. Doctor, un tema que siempre genera muchísimo interés en la población es el de las maternidades y las extranjeras, especialmente haitianas, que dan a luz en los centros públicos. Hace ya más de 2 meses que se está aplicando el protocolo de salud con relación a este tema. Nos gustaría conocer el balance y la experiencia que ha vivido el sistema luego de esta nueva medida, de qué hay que corregir, cómo hemos avanzado. Mire, es un tema muy sensible. Le puedo decir que en el año 2024, a nivel nacional, el 36% de todas las parturientas eran extranjeras haitianas. Eso significa, o significó en el 2024, que 1 de cada 3 nacimientos que tenía República Dominicana era de extranjeros haitianos. En el año 2025, este mismo año, en enero se incrementó casi a un 38%. Cuando revisamos los 33 hospitales donde ocurría el 80% de todos los nacimientos, en abril, antes de las medidas migratorias, llegó a estar en un 44%. A partir del 21 de abril, que se inició el nuevo protocolo migratorio, donde no intervienen los médicos, ni las enfermeras, ni nadie del sector salud, y donde están garantizados los servicios esenciales a cualquier ser humano que llegue a una emergencia necesitando servicios, esas medidas de protocolo han logrado reducir a más de la mitad los nacimientos. En el mes de mayo y en el mes de junio bajó a 17% los nacimientos de extranjeros haitianos
en esos hospitales. En los 33. En los 33 hospitales. Han funcionado las medidas, no solamente en la parte de las parturientas, sino también en los demás servicios hospitalarios que se servían. La reducción de manera global anda rondando entre un 40 y un 60%, dependiendo los renglones, siempre garantizando los derechos esenciales de los seres humanos, que es el derecho a la salud, que es un derecho universal, y el respeto siempre a la dignidad humana. Una vez se restablece la salud, ya el sistema de seguridad de los hospitales, en caso de inmigrantes ilegales, se pone en contacto con los agentes migratorios y son ellos los que intervienen una vez egresado el paciente en estas medidas protocolares, siempre respetando la dignidad humana. Doctor, ¿cómo las medidas migratorias en los hospitales han impactado la cifra materno-infantil, que siempre eran motivo de escándalo? Mire, tenemos problemas todavía en la mortalidad materna. Yo le puedo decir que el sistema de salud hospitalario en Haití está colapsado. Menos del 25% de los hospitales en Haití funcionan. Y la razón de mortalidad materna en inmigrantes extranjeras haitianas está extraordinariamente alta. Más de la mitad de nuestras muertes maternas en estos momentos son de extranjeras haitianas. Y esto se debe a las condiciones en que llegan esas parturientas, condiciones de extrema gravedad, muchas sin chequeos prenatales, con múltiples patologías sobreañadidas. Esto es un gran problema que tiene nuestro país y que ojalá los países también se adhieran a ayudar a Haití. No solamente debe caer sobre República Dominicana, es un problema humano que tiene ese país y que también está afectando el sistema de salud de la República Dominicana. ¿El gobierno ha considerado construir algún hospital materno-infantil más cerca de la línea fronteriza para este tema? Hay diferentes instituciones y proyectos que plantean la posibilidad de construir hospitales en territorio haitiano. Ojalá se logre materializar y que los países del mundo también ayuden con médicos y con apoyos logísticos para que puedan recibir atenciones oportunas y no solamente atenciones en estado de gravedad. Los países tienen que ayudar a restablecer la paz y el flujo normal en Haití. Haití está en un caos. Los hospitales están invadidos por bandas criminales e incluso han sido incendiados algunos. Es una situación muy delicada y muy difícil que está viviendo Haití en estos momentos. Doctor, en retrospectiva las estadísticas son una fotografía de una realidad. ¿Qué nos dicen las estadísticas de salud del SNS en cuanto al comportamiento o al estado de salud de la sociedad dominicana? ¿Podemos decir que se ha mantenido igual en los últimos años, que son los mismos tramos de prestación de servicios, o en función de los diferentes servicios nuevos hay patrones de comportamiento que cambian? Miren, hay que trabajar fuertemente las enfermedades crónicas no transmisibles y hay un interés especial, incluso fíjense de la estrategia HARS, que se ha implementado, que se ha ampliado en esta gestión y viene a trabajar directamente contra la hipertensión, la diabetes, que son desencadenantes de otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica, como los accidentes cerebrovasculares. Hay que lograr que la población logre mejorar estas patologías, que son las que la mayoría de los dominicanos, igual que en otros países del mundo, tienen. La hipertensión afecta a más de la mitad de la población después de los 50 años. La diabetes afecta entre un 9 y un 15% dependiendo de la población. Y ambas son desencadenantes de muertes tempranas y de invalidez y de enfermedades crónicas también sobreañadidas, y es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana. ¿Cómo fluyen las relaciones con SENASA? Desde la perspectiva que son entes estatales los dos. En un escarceo reciente se decía
que debieran haber más referimientos, incluso se mencionaba también en la atención primaria. ¿Cómo fluyen las relaciones? Las relaciones entre el Servicio Nacional de Salud y SENASA son una relación que es irrompible, son necesarias. SENASA necesita de los servicios de los hospitales y nosotros necesitamos de SENASA para poder gestionar los hospitales. Es un binomio que debe ser fortalecido. Y de lo que se decía de los referimientos, como que hay más hacia el sector privado que bueno, hacia el sector público. Nuestros hospitales están llenos, hemos roto récord de producción de servicios, debemos seguir todavía fortaleciendo la atención primaria para descongestionar los hospitales de segundo y de tercer nivel con pacientes que pueden ser atendidos en el primer nivel de atención. Todavía nos hacen falta en algunos hospitales, por ejemplo, Santo Domingo Este, nos hace falta un hospital general en Santo Domingo Este, y en muchas otras provincias también tenemos que seguir fortaleciendo las áreas esenciales de servicio. Ojalá llegara un momento en donde todos los pacientes del régimen subsidiado se atiendan de manera exclusiva en el sistema hospitalario, que debería ser el propósito. Y los empleados de gobierno y los funcionarios que vayan a los hospitales también. Y que el sistema contributivo ya tenga la libertad de ir a las diferentes centros, tanto privados como los donde ellos decidan que deben ir. Creo que debe ser de las metas futuras y de las revisiones futuras. Doctor, el hospital traumatológico que se inició la construcción en San Cristóbal, ¿cuándo lo van a entregar? Porque eso es parte de los recursos que renegoció el gobierno con Aerodón. Se anunció una obra con relación a esos recursos. Me gustaría saber por qué motivo es que el hospital de Dajabón se ha retrasado tanto en la terminación. Bueno, el hospital de Dajabón está bajo la construcción del MIBEP. Tengo entendido que ha avanzado bastante, igual que el hospital traumatológico de San Cristóbal también está bajo el MIBEP. Va bastante avanzado, si ustedes revisan ese hospital, y será parte de la red de hospitales de trauma que serán puestos en funcionamiento en breve. Doctor, usted se ha cuidado cuando se refiere a determinados aspectos de identificar las carencias, que faltan estos médicos aquí, etcétera. Parece que se está trabajando bien ahí. ¿Cuáles son los principales desafíos? Lograr la sostenibilidad de los hospitales, lograr que puedan autogestionarse y que puedan ser capaces de suplir todas las necesidades de los afiliados de las diferentes ARS que llegan a nuestros hospitales, sin necesidad de que el afiliado, si el paciente gaste de su bolsillo, de que sea la administradora de riesgo de salud que pague el servicio de los pacientes en nuestros hospitales, en vista de que ya el 98% prácticamente de todos los dominicanos tienen un sistema de seguridad social. Que los hospitales que hemos entregado, que son 75, permanezcan en buenas condiciones en el tiempo, seguir fortaleciendo los recursos humanos, que es el material más importante del sistema hospitalario, que ese recurso humano cumpla con las disposiciones, con los horarios, con las normativas, adherencia a los protocolos ministeriales, que la calidad de salud se fortalezca, que el servicio sea humanizado y que sea cálido a los usuarios. Esas son las grandes retos. Pero esos desafíos de acciones han sido costeados, han sido presupuestados. Si se fuera a dar el óptimo de la discusión presupuestaria ahora de cara al 2026, ¿cuántos recursos adicionales necesitaría el CSNS? Mire, todavía no va a ser posible lograr el presupuesto ideal. Sin embargo, hemos avanzado bastante. El gobierno ha llevado el gasto en salud, que anda rondando entre un 2.4 y un 2.8, dependiendo de lo que le sumemos o le restemos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de salud que logran tener cierta madurez sobrepasan el 5%. Hay algunos que tienen 8, 10, 12 y todavía tienen múltiples deficiencias. El gasto en salud es prácticamente muy difícil de alcanzarlo o suplir todas las demandas. Sin embargo, con
con transparencia, con buena eficiencia de los recursos, podemos seguir avanzando. Ojalá nos podamos lograr alcanzar en los próximos 3 o 4 años, acercarnos al 3.5 o al 4%, pero será muy difícil en vista de todas las situaciones económicas que el mundo y el país también está envuelto. Bueno, gracias al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, amigo de todos nosotros que ha estado por aquí hoy. Yo creo que ese es su mayor cargo, ser amigo de sus amigos. Gracias. Gracias, doctor Lama. Luisa. Que siga corriendo con suerte y que le den el dinero para mejorar el sistema hospitalario. 8:45 minutos. Mi gente, estamos de regreso en Despierta con CDN y vamos a hablar largo y tendido de deportes con Fran Camilo. Antes, cuando estábamos en los comerciales, conversábamos con Fran de una decisión importante que ha tomado el Comité Olímpico de los Estados Unidos y que él nos va a referir sobre ese tema, de prohibir a los hombres que dicen que son mujeres competir en equipos de mujeres. Eso es, buenos días, jóvenes. Esa es una decisión que viene desde el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. El presidente Trump ha Maestro, líder y guía de Estados Unidos. Ok, el presidente... Sheriff del mundo. Muy bien. No, le quita los recursos al Comité Olímpico si no ejecuta. Última aranceles, ¿se puede? Última lumbrera del equilibrio. Sí. Ok. El presidente Trump ha dicho que el hombre es hombre, mujer es mujer y que no hay un tercer sexo. Entonces, la biología. Le ha ordenado, ¿no? Y es real, y nosotros los creyentes lo vemos tal cual. Y le ha dicho a los deportistas norteamericanos que no hay un tercer género y que eso debe ser tomado como ley. Obviamente es la naturaleza. Pero en este caso, a lo que se refiere mi querida compañera Yanesi, es que también el Comité Olímpico de Estados Unidos se ha puesto en la misma tesitura y prohíbe esas competencias que ya hemos visto. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Francia vimos de un boxeador transgénero, sí, que peleó con unas damas y lo acusaban de que no, decían no, que son las hormonas, pero que sembra. El tema es que hubo una de las damas que dijo, de las boxeadoras, que dijo que yo siento que me está dando un hombre. Adiós. Y eso fue un caso que se fue hasta el extremo. Desde el punto de vista que decía Nelson, del esquema de financiación del olimpismo internacional, en términos presupuestarios, ¿qué representaría que, por ejemplo, uno lo diría como una decisión del país? Eso en Estados Unidos. Pero si Estados Unidos decide que no va a financiar quienes vayan en contra de esa línea, ¿qué representa para el olimpismo a nivel general? Todo. ¿Qué tanto financia Estados Unidos? Porque hay un capítulo en presupuesto para deportes, para el desarrollo del deporte. De hecho, es un sistema muy diferente al nuestro, pero tiene similitudes como esa que estoy diciendo, porque el sistema depende de lo que viene de las universidades, del sistema educativo, es el que arroja a los deportistas profesionales. Sin embargo, hay un financiamiento, hay un apadrinazgo, podríamos decir, del gobierno norteamericano al desarrollo de los deportes en el movimiento olímpico. Entonces, yo no te puedo decir con números o con exactitud, porque la verdad no preparé el tema, me he sorprendido y me ha gustado que me pongan este tema hoy, pero sí yo sé que afectaría sobremanera si el Poder Ejecutivo dice, miren, no más dinero para este tipo de desarrollo. Y el tema es mundial. El tema es mundial porque precisamente le decía a Yulisa antes de entrar al aire que en Francia acaba de ganar un juicio un atleta transgénero que le habían prohibido participar contra mujeres y él acusó y demandó por discriminación. Y en el caso de Estados Unidos, recuerden que es un tema político. Pero Francia es un estado donde la primera dama le da un pecozón al presidente delante de la gente y no pasa nada. Y ella misma está en cuestionamiento. Un estado que está quebrado. Bueno, en el caso de Estados Unidos, lo que está sucediendo es que el gobierno anterior, la gente que gobernó anteriormente, promueve la ideología de género, promueve ese tipo de situaciones, y en este caso, el gobierno actual no. El gobierno actual dice, el hombre es hombre, mujer es mujer, y no es como usted se sienta ser, sino como usted nació. Y para eso tenemos la prueba genética. Sí, en ese caso, vamos a terminar aquí este tema. Sí. La discusión es más profunda que cuando se ponen problemas políticos, ideológicos y geográficos. El Comité Olímpico, la Federación Rusa se le sanciona y que porque Putin invadió a Ucrania.
que no puede participar en los Juegos Olímpicos. Ya eso todavía es mucho más complejo. Correcto, correcto. No, y usted hablaba del policía del mundo. Fíjese cómo le habla precisamente a Putin. El Cherry. O al de Ucrania, ¿cómo se llama? Zelensky. Cómo le habla el presidente como si fuesen niños jalándole las orejas. O paran la guerra o les suban aranceles. ¿Quién paga más? Estamos hablando de guerra. Entonces, es otro tema. Pero si usted me permite venir a lo mío, yo quiero hablar de los Titanes. Vamos. Ayer volvieron a ganar. La Liga Nacional de Baloncesto jugó su segundo partido de la semifinal B y una lluvia de triples entre dos jugadores del equipo de los Titanes ayer les otorgó la segunda victoria de una serie al que gane 3. Es decir, 2-0, los Titanes van dominando sobre sus rivales, los Leones, y en esta ocasión me gustan los tiros de 3, 14 tiros de 3 de entre Yacel Pérez y Richard Bautista le dieron a los Titanes el triunfo 95-82 sobre los Leones, y ahora toman ventaja de 2-0, descansan hoy y vuelven a jugar para buscar ese triunfo en su casa. Los Titanes ayer estaban de visitantes y van a su casa a buscar ese tercer triunfo, pero es como si fuese en el tenis un triple match point, porque de no conseguirlo en el juego 3 tendrían otra oportunidad igual en el juego 4 y si es necesario otra oportunidad en el juego 5. Tenían 3 oportunidades para lograr ese triunfo, por lo que los Titanes están más cerca de lograr la final. De aquí me voy a hablar de David Jones a propósito de baloncesto. El del centro es dominicano, es de Guachupita. De hecho, el periódico El Caribe va a sacar un artículo escrito por Rafael Fanete sobre ese muchacho desde Guachupita para el mundo. Él quedó en el primer equipo todos estrellas de la liga de verano de la NBA, que la Summer League Camp es una liga para los novatos, para empezar a desarrollar los equipos que van a estar en la temporada que arranca en octubre, y él llegó allí por una invitación de San Antonio Spurs y no solamente quedó como todos estrellas, sino que además David Jones fue de inmediato contratado por San Antonio Spurs en un contrato de doble vía. De hecho, en ese artículo que tiene el periódico El Caribe dice o NBA o Europa, porque ya tenía ofertas para irse a jugar en Europa ganando unos 2-3 millones de euros, pero él decidió irse a San Antonio. Todavía no se conocen los detalles económicos, pero obviamente no será tanto dinero, sino el sueño de jugar en la NBA. Al igual que el sueño de Junior Firpo. Junior Firpo fue presentado ayer por el Real Betis y él está feliz. Él dice: regreso a mi casa, donde todo comenzó. Junior Firpo fue parte de la cantera de este equipo, pero después caminó por diferentes franquicias, caminó por diferentes equipos, se dejó ver con la selección dominicana de fútbol en partidos anteriores, aunque no fue a los últimos compromisos importantes que tuvimos en Copa Oro. Y Firpo acaba de firmar hasta el 2028 para jugar con el Real Betis de este año, el 2028. El prospecto, una vez prospecto canterano del Real Betis, regresa. Él dice: estoy muy feliz. Es el día que yo esperaba. Es el momento que hace mucho tiempo esperaba, regresar a mi casa del Real Betis. Además, con este contrato de seguro que le darán participación, que no será un relleno, que no será de la banca. Y miren ustedes la clase de presentación que le han hecho. 43 partidos con el Betis en primera división, luego firmó con Barcelona, estuvo en varios equipos, pero ahora vuelve a su casa firmado con este contrato de 3 años. De aquí me voy al béisbol de Grandes Ligas, porque aunque perdieron, ¡toma! Aquí está el palo de Ramón Laureano. Y con este cuadrangular, que fue su único hit, Laureano ha llegado a 13 home runs. Reiteramos, ganaron los Guardianes 6-3. Y para finalizar, hablando de temas políticos y demás, el presidente Trump le ha pedido a los Guardianes de Cleveland que regresen a su nombre de Indios de Cleveland. Pero además le pidió a los Washington Commanders que regresen en la NFL a su antiguo nombre de Washington Redskins, los Pieles Rojas. Y a estos los amenazó, a los de Washington, diciendo que si no regresan a su nombre anterior, él puede hacer que el proyecto que tienen para construir un nuevo estadio no tenga el apoyo gubernamental, ni tenga el apoyo, la exención de impuestos, de las autoridades. No, pero eso no es una amenaza. No, él le dio como una advertencia. Él le dijo, bueno, el gobierno puede ser más o menos dadivoso con el tema de las exenciones de impuestos.
pueden complacer al gobierno. Es un quiproquo, ellos dirán. No todo es dar y dar. No, y en el caso de él es una amenaza porque teniendo sus relaciones financieras, él puede incluso evitar que las ayudas financieras que le van a llegar a ese equipo por un tema de relaciones le lleguen. El tema es que él dice que tiene que volver a tiene que volver a su nombre anterior porque ¿Y por qué cambió de nombre? Fue una ridícula, dice. En Estados Unidos para el año 2020, 2021, se hizo como una escalada el tema de la discriminación racial por etnias. Y los Washington Redskins, los Pieles Rojas de Washington, los amenazaron de que ellos estaban, señalaron de que ellos estaban discriminando a los Pieles Rojas, que fue una raza abolida por los propios norteamericanos en el paso de la conquista. Se llama así ahora, antes era exterminado. Exacto. Entonces, yo sé que terminamos, perdóneme, señora directora, tenemos una directora buenísima ahí. Miren, el tema es que yo lo que decía en ese momento, lo dije aquí, pero en vez de ver como una discriminación, véanlo como un reconocimiento, claro. un tributo. Recordemos que existieron quedó por lo menos el nombre. Correcto, igual que los de Cleveland. Acuérdate con los Bravos y Atlanta. Correcto, los indios. Los indios, caramba. El líder está en lo claro. No está equivocado. Con Fran terminamos. Hay que ir a trabajar nosotros y ustedes. Bye bye.